Si este video te aparece, no es casualidad. Hay personas que pidieron un milagro y algo respondió. No una señal. No una coincidencia. Algo real. Salud que volvió de la nada. Dinero que apareció sin explicación. Pero cada uno de ellos terminó perdiendo algo. Porque cuando le pides un favor a la Santa Muerte, no estás pidiendo ayuda. Estás aceptando un trato. Y en estas 3 historias reales, nadie salió igual. Y si te gustan las historias reales más perturbadoras de Internet, suscríbete ahora a Después de Medianoche. Comencemos. El milagro que no era gratis. Arelix Montoya nunca creyó en nada de eso. Ni en rituales. Ni en santos no oficiales. Ni en promesas que suenan demasiado desesperadas para ser verdad. Pero todo eso cambió el día que su hijo dejó de respirar correctamente. Tenía 7 años. Se llamaba Gael. Y lo que empezó como una simple tos, terminó en una cama de hospital, con un diagnóstico que Arelix no podía ni repetir sin quebrarse. Una infección agresiva. Complicaciones en los pulmones. Y lo peor. Los médicos ya no estaban hablando de recuperación, estaban hablando de tiempo. Prepárese para lo peor. Esa frase fue la que lo rompió todo. Porque cuando alguien te dice eso, ya no estás buscando soluciones. Estás buscando un milagro. Pasaron 2 noches sin dormir. 2 noches viendo a su hijo conectado a máquinas, escuchando ese sonido constante, artificial, que le recordaba que estaba vivo. Pero no por mucho tiempo. Hasta que en la 3ª noche, alguien se sentó a su lado. Una mujer mayor. No era doctora. No era enfermera. Solo estaba ahí. Observando. Y después de unos segundos, le dijo algo que Arelix nunca olvidaría. Hay cosas que sí escuchan cuando pides ayuda. Arelix no respondió. Pero la mujer continuó. No todos los milagros vienen de donde tú crees. Y antes de irse, le dejó un papel doblado en la mano. Una dirección. Arelix no fue ese mismo día. Ni el siguiente. Intentó mantenerse racional. Intentó confiar en los médicos. Pero cuando vio a su hijo empeorar, cuando vio cómo el monitor empezaba a fallar, cuando escuchó a los doctores hablar afuera del cuarto, en voz baja, entendió algo. No tenía más opciones. Esa noche, fue. La dirección la llevó a una calle estrecha. Mal iluminada. Silenciosa. El tipo de lugar donde no pasa nada, y al mismo tiempo, parece que todo ya pasó. La puerta estaba entreabierta. Y dentro, había luz. Velas. Muchas velas. El aire era pesado. Denso. Olor a humo, y algo más, difícil de identificar. Y al fondo, un altar. Una figura alta, cubierta con túnica. Rostro oculto. Una guadaña en la mano. La Santa Muerte. Arelix sintió algo incómodo. No miedo exactamente. Algo peor. Como si no estuviera entrando a un lugar, sino siendo observada desde antes de llegar. No había nadie más. Solo un banco frente al altar. Y un vaso con agua. Otro con alcohol. Y una vela negra, ya encendida. Arelix se sentó. No sabía qué hacer. No sabía qué decir. Pero cuando estás en ese punto, las palabras salen solas. No sé si esto funciona, pero ya no tengo a quien más pedirle. Silencio. Llévate lo que quieras, pero no a mi hijo. La vela se movió. No por el viento. Porque no había viento. Arelix lo sintió. Ese momento, en el que todo se queda quieto, pero algo cambia.
salió de ahí sin mirar atrás. No habló con nadie. No volvió al hospital corriendo. Caminó. Lento. Como si algo la estuviera siguiendo, y si volteaba, lo iba a confirmar. Cuando llegó al hospital, todo había cambiado. Gael estaba respirando mejor. Los niveles estabilizados. Los doctores confundidos. No sabemos qué pasó, pero está respondiendo. En menos de 24 horas, su hijo estaba fuera de peligro. Milagro. No había otra forma de llamarlo. Pero esa misma noche, mientras Arelix intentaba dormir en la silla del hospital, algo la despertó. No fue un sonido fuerte. Fue algo más sutil. Como si alguien hubiera susurrado su nombre. Arelix. Abrió los ojos. No había nadie. Pero el vaso de agua, junto a la cama de su hijo, estaba vacío. Pensó que era coincidencia. Pensó que alguien lo había movido. Intentó convencerse de que todo tenía una explicación. Hasta que volvió a casa. La casa estaba igual. Todo en su lugar. Pero había algo diferente. El aire. Pesado otra vez. Como en el altar. Y en la mesa del comedor había algo que no estaba antes. Un vaso. Lleno. Con un líquido oscuro. Y al lado, una vela. Negra. Arelix no la encendió. No tocó nada. Pero esa noche, soñó. Estaba de nuevo frente al altar. Pero esta vez, no estaba sola. Había alguien del otro lado. Sentado. Inmóvil. Observando. Y en la mesa, entre los dos, había dos vasos. Uno vacío. Y otro, lleno. Despertó sudando. Con una sensación que no se iba. Algo no estaba bien. Algo seguía ahí. 2 días después, su esposo murió. Sin aviso. Sin enfermedad. Sin explicación. Un colapso. Así lo llamaron. Pero Arelix ya sabía. No necesitaba que nadie se lo explicara. Volvió al altar. No para pedir. Para entender. Pero esta vez, no tuvo que decir nada. La vela ya estaba encendida. Y había algo más. Un segundo vaso, servido. Y en ese momento, Arelix entendió algo que nunca le dijeron. No fue un milagro. Fue un intercambio. Desde ese día, no volvió a dormir igual. Porque cada noche, antes de cerrar los ojos, siente lo mismo. Esa presencia. Ese silencio, que no está vacío. Como si alguien estuviera esperando su próximo pedido. Y lo más perturbador es que Arelix no fue la única persona que pidió un milagro esa semana. Porque en la siguiente historia, lo que empezó como una simple petición de dinero, terminó en algo mucho peor. El dinero que no podía dejar de llegar. Aidren Balcázar nunca había tenido suerte con el dinero. No mala suerte. Peor. Esa sensación constante de que todo lo que intenta se queda a medias. Trabajos que no duran. Negocios que no despegan. Deudas que crecen en silencio. Hasta que un día dejó de intentar hacerlo bien. Todo empezó con una conversación. Un compañero de trabajo. De esos que nunca dicen mucho, pero cuando hablan, parece que saben algo que tú no. Tú no necesitas trabajar más. Necesitas que te abran el camino. Aidren se rió. Pero el otro no. Hay formas de que el dinero llegue solo. Silencio. Pero tienes que cumplir. 2 noches después, Aidren estaba frente a un altar. Pequeño. Improvisado.
en la sala de su propio departamento. Una figura, cubierta con túnica. Una vela dorada. Un billete doblado, debajo. Y una oración, que repitió sin entender del todo. Frente a la Santa Muerte. Si me ayudas, no te voy a fallar. Los primeros días, nada pasó. Y eso lo tranquilizó. Pensó que todo había sido una tontería. Hasta que el quinto día, recibió una llamada. Un trabajo. Bien pagado. Sin experiencia previa. Sin explicación clara. Lo aceptó. Una semana después, le pagaron más de lo que había ganado en meses. 2 semanas después, le ofrecieron un bono. Un mes después, ya no estaba contando el dinero. Estaba acumulándolo. Y ahí fue cuando empezó a notar algo. Pequeños detalles. Cosas que no encajaban. El primer detalle fue el tiempo. El dinero siempre llegaba en momentos extraños. A horas exactas. 3:33 de la madrugada, una transferencia. 11:11 un depósito. 2:22 una confirmación. Siempre números repetidos. Siempre fuera de lugar. El segundo detalle fueron los sueños. Al principio, confusos. Luego, claros. Siempre el mismo escenario. Una mesa. Oscura. Larga. Y del otro lado, alguien sentado. Cubierto. Inmóvil. Contando dinero. Lento. Billete por billete. Como si no tuviera prisa. Aidren despertaba, con la sensación de que el sueño no había terminado. Como si alguien siguiera ahí, incluso con los ojos abiertos. El tercer detalle fue lo que empezó a pasar alrededor. Primero, su hermana. Un accidente menor. Nada grave. Después, su padre. Una caída. Hospital. Luego, su mejor amigo. Un problema legal inesperado. Aidren intentó ignorarlo. Intentó convencerse de que no tenía relación. Pero había un patrón. Cada vez que recibía más dinero, algo malo pasaba. Y entonces, cometió el error. Dejó de cumplir. Las velas se consumieron. No las reemplazó. El altar quedó ahí, olvidado. Cubierto de polvo. Y Aidren siguió con su vida. Con el dinero. Con la rutina. Como si nada hubiera pasado. Hasta que el sueño cambió. Esa noche, la mesa ya no estaba vacía. Había algo más. Un segundo asiento. Vacío. Frente a él. Y la figura dejó de contar. Por primera vez, levantó la cabeza. Ya te di lo que pediste. La voz no venía de un lugar. Venía de todos. Ahora cumple. Aidren despertó gritando. El cuarto estaba oscuro. Pero el aire era el mismo del altar. Pesado. Inmóvil. Se levantó. Encendió la luz. Y ahí lo vio. El billete. El mismo que había puesto en el altar. Estaba sobre su mesa de noche. Pero no estaba doblado. Estaba abierto. Y tenía algo escrito. Con tinta negra. Falta. Esa fue la primera vez que sintió miedo real. Intentó arreglarlo. Volvió al altar. Compró velas nuevas. Ofreció dinero. Oró. Repitió las palabras. Una y otra vez. Pero algo había cambiado. El dinero dejó de llegar. De un día para otro. Silencio total. Ni llamadas. Ni depósitos. Nada.
Y al mismo tiempo, todo empezó a caer. Perdió el trabajo. El banco bloqueó sus cuentas. Le reclamaron deudas que no sabía que existían. Y lo peor, los sueños no pararon. Ahora, eran más largos, más claros, más cercanos. La figura ya no estaba al otro lado de la mesa. Estaba a su lado. Y cada vez que intentaba levantarse, sentía una mano deteniéndolo. «No terminaste», decía. Aydren dejó de dormir. Dejó de salir. Dejó de contestar llamadas. Porque empezó a notar algo que no podía ignorar. El dinero no había desaparecido. Seguía llegando. Pero no a su cuenta. Empezó a encontrar billetes en lugares donde no deberían estar. En su bolsillo, sin haberlos puesto. En el piso, al despertar. En la cocina, sobre la mesa. Siempre solos. Siempre uno. Y cada vez que aparecían, algo pasaba. Un ruido en la noche. Un objeto movido. Una puerta que no recordaba haber dejado abierta. Hasta que un día, decidió no tocar el billete. Lo dejó ahí. Sobre la mesa. Todo el día. Sin moverse. Sin acercarse. Esa noche, escuchó algo. Un paso. Lento. Dentro de su departamento. Aydren no se movió. No respiró. No hizo ruido. Y entonces, escuchó lo último que quería escuchar. El sonido de alguien recogiendo el billete. Y una voz. Muy cerca. Demasiado cerca. Entonces, lo recojo yo. Aydren desapareció 3 días después. El departamento estaba intacto. Sin señales de entrada forzada. Sin lucha. Sin explicación. Solo encontraron una cosa. El altar. Limpio. Como nuevo. Y sobre él, 2 cosas. Un vaso lleno. Y un billete. Doblado. Como al principio. Porque hay algo que nadie te dice, cuando el dinero llega demasiado fácil. Es porque alguien ya decidió cuánto te va a costar. Y lo más inquietante es que hay personas que no pidieron dinero, ni salud, ni suerte. Pidieron protección. Y en la siguiente historia, eso fue exactamente lo que obtuvieron, hasta que dejaron de ser ellos los que estaban en peligro. La protección que cambió de dueño. Draviel Cárdenas no creía en la suerte. Creía en estar un paso adelante. Ese tipo de persona que no improvisa. Que no confía. Que siempre tiene una salida. Y aún así, había sobrevivido a cosas que no tenían explicación. Balaceras. Persecuciones. Situaciones donde cualquiera habría terminado muerto. Pero él no. Nunca él. Al principio, lo tomó como habilidad. Después, como coincidencia. Hasta que alguien le dijo algo que se le quedó grabado. No es que tenga suerte, es que alguien te está cuidando. La idea le pareció absurda. Pero esa misma noche, recordó todas las veces que había salido ileso. Todas. Sin excepción. Y por primera vez, dudó. 2 días después, estaba frente a un altar. No improvisado. Este era diferente. Más grande. Más cuidado. Más activo. Velas encendidas. Ofrendas frescas. Y una figura central, más imponente que cualquier otra que había visto. La Santa Muerte. La persona que lo llevó no le explicó mucho. Solo una cosa. Si vas a pedir protección, no puedes fallar. Draviel no dudó. Nunca dudaba.
Que nadie pueda tocarme. Esa fue su petición. Simple, directa. Y funcionó. Durante meses, nada le pasó. No, casi nada. Nada. Situaciones que antes habrían terminado mal, simplemente no ocurrían. Personas que lo buscaban, dejaban de hacerlo. Riesgos que parecían inevitables, desaparecían. Era como si algo estuviera moviendo las piezas antes de que él llegara. Y entonces, empezó a confiar. Ese fue el primer error. Dejó de mirar atrás. Dejó de anticiparse. Dejó de prepararse. Porque no lo necesitaba. O eso pensaba. La primera señal fue una vela. En su altar personal, una vela roja. Encendida. Siempre. Una noche, se apagó. Sin viento. Sin motivo. Draviel la volvió a encender. Sin pensar demasiado. Pero al hacerlo, sintió algo. Ese silencio, que no es normal. Como cuando alguien entra a una habitación y no lo ves, pero sabes que está ahí. Esa noche, no durmió. No por miedo. Por incomodidad. Algo había cambiado. La segunda señal fue el sonido. Pasos. Al principio, leves. Como si vinieran de otra habitación. Luego, más cerca. Más claros. Más lentos. Siempre en la noche. Siempre cuando estaba solo. Draviel revisó todo. Puertas. Ventanas. Cámaras. Nada. Todo cerrado. Todo en orden. Pero los pasos seguían. La tercera señal fue la voz. No un susurro. No una imaginación. Una voz clara. Ya no te están buscando ellos. Draviel se quedó congelado. Ahora te estoy buscando yo. Silencio. Total. Esa fue la primera vez que sintió miedo real. Porque entendió algo. La protección seguía funcionando. Nadie podía tocarlo. Pero eso no significaba que nada pudiera alcanzarlo. Intentó romperlo. Quitó el altar. Apagó las velas. Dejó de orar. Como si nunca hubiera pasado. Pero eso solo lo empeoró. Los pasos ya no eran en la noche. Eran en cualquier momento. La voz ya no era ocasional. Era constante. Y las sombras. Las sombras empezaron a moverse. No como sombras normales. Se quedaban cuando la luz cambiaba. Se movían cuando él no. Y a veces no coincidían con su cuerpo. Draviel dejó de salir. No porque alguien lo estuviera buscando. Porque sentía que algo lo seguía. Siempre. Hasta que llegó el día en que decidió enfrentarlo. Encendió una vela. Volvió a armar el altar. Se sentó frente a la figura. Y habló. Si esto es lo que querías, ya cumplí. Silencio. Nadie me tocó. La llama empezó a moverse. Ya no necesito protección. Y entonces, la vela se apagó. Pero esta vez, no quedó oscuridad. Quedó algo peor. Una presencia. Frente a él. No visible completamente. Pero suficiente. Alta. Inmóvil. Observando. Y una sensación imposible de ignorar. No estaba ahí para proteger. Estaba ahí para reclamar. Draviel no volvió a ser visto. Su casa quedó intacta. Sin señales de lucha. Sin entradas forzadas. Sin explicación. Solo encontraron una cosa.
El altar. Perfecto. Como si nunca hubiera sido tocado. Y sobre él, una vela. Encendida. Porque hay algo que nadie entiende cuando pides protección absoluta. Es porque alguien va a asegurarse de que funcione. Y después de escuchar estas 3 historias, la pregunta ya no es si esto es real. Es, ¿qué estarías dispuesto a ofrecer si algo realmente te respondiera? 3 historias distintas, 3 milagros, y el mismo final. Pidieron ayuda, y algo respondió. Pero no todo lo que concede, viene a salvarte. Porque cuando le pides un favor a la Santa Muerte, no estás haciendo una oración, estás aceptando un trato. Y después de escuchar esto, la pregunta ya no es si funciona. Es si estarías listo para pagar el precio. Detente. Comenta ahora mismo. No pedí nada. Y suscríbete. No después. Ahora. Porque si este video te encontró, puede que no sea coincidencia.